Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. Para el episodio de hoy seguimos situados entre la edad de 16 y 19 años prácticamente, que es cuando inicio mis estudios para validar 10 y 11 en un colegio llamado Pablo VI y en donde empiezo a estudiar de noche. Cuando hablo de validación, hablo de cursar 2 años en uno, 6 meses haciendo grado décimo y 6 meses haciendo grado 11. Pero bueno, retomemos un poco desde donde quedamos en el episodio anterior. Como les contaba, esta relación se termina, este primer amor pues ahí ya llega como a su fin y yo decido independizarme, irme a vivir sola, pues ya iba a cumplir 19 años para ese entonces, ya había decidido validar 10 y 11 y ya me había entrado también el afán como de trabajar, de generar ingresos, de empezar como a hacer mi vida y al mismo tiempo de ayudarle a mi mamá. Por esa razón, con este episodio voy a contextualizarlos en cuanto a qué estaba pasando con la vida de mi mamá como de mis 16 a mis 19 años. Porque si lo recuerdan y si me vienen acompañando en estos episodios anteriores, yo tengo una separación con mi mamá como a eso de los 14 años, que es cuando me voy a vivir con mi tía, a raíz pues como de un inconveniente, una situación que tenemos ahí. Y mi mamá y mi hermano pues quedan nuevamente solos. Mi mamá sigue con su vida pues como en plan vender cosas, pagarse una habitación. Mi mamá empieza a pagar una habitación así como veníamos antes, que es una habitación que uno paga pues diariamente, con lo que ya pues se rebuscaba vendiendo cosas en la calle, arreglando casas de familia. Mientras que mi hermano estaba pues en bomberos porque él y mi otro hermano Andrés cuando eran pequeños estuvieron muy vinculados como a esta organización y les cogieron mucho cariño, entonces de una u otra manera siempre podían estar ahí, participar, hasta que mi hermano Andrés pues se fue para el Amazonas y queda mi hermano Mauro. Mi hermano Mauro se hizo muy amigo de uno de los que fue comandante de bomberos en una época determinada, porque después esto acaba un poco y se convierte como en un patio de tránsito. Esta persona que, digamos, acoge de cierta manera a mi hermano tiene grúas, entonces a cambio de que mi hermano pueda dormir en la grúa o pueda dormir ahí en un carro de bomberos, lo que hace es ayudarle o acompañarlo cuando sale un servicio de grúa o cuando sale pues algún evento, o cuando necesita lavar las máquinas, en fin. Digamos que es una ayuda mutua, pero igual mi hermano pues no tenía una vivienda como tal, sino que duerme en un carro de bomberos o en un carro o dentro de una grúa. Situación que la verdad, o sea, ahorita hablándolo acá y todo me parece muy difícil. Y yo creo que si me siguen acompañando en este viaje se darán cuenta el por qué mi mamá y mi hermano son tan importantes para mí. Y también van a evidenciar cómo la vida puede ir como cambiando poco a poco. Y que eso que a veces uno piensa, que sueña, que imagina, se va haciendo como realidad. El hecho es que mi mamá y mi hermano pues no están viviendo como juntos, sino que cada uno vive como su vida. Además, por la condición también de mi hermano de la esquizofrenia, tiene episodios que son muy agresivos. De hecho, acá yo me he saltado un montón de cosas. Por ejemplo, como que mi hermano en el transcurso de su vida o en lo largo de su vida tuvo crisis tan fuertes que le rompía los vidrios a mi tía Francia, donde se enfrentaba con gente en la calle porque escuchaba voces. Una vez un señor de un bus casi lo mata, donde uno iba a verlo al hospital mental y él estaba súper dopado, lo amarraban. O sea, situaciones de verdad muy complejas que obviamente eso no le pasa a todo el mundo y que son situaciones que son muy apremiantes y que te ponen en la realidad de una manera como muy abrupta. En cuanto a mi mamá, pues digamos como en resumen, aunque voy a tener un episodio dedicado a mi mamá, siento yo que siempre fue muy importante como el amor, le dio mucho énfasis a esto y como en tratar de encontrarlo y bueno, siento que cometió pues como sus errores en medio de todos los vacíos que seguramente traía desde niña y que esperaba llenar con una persona. Solo que mi mamá tenía un patrón y es que le gustaban los más jóvenes, o sea, le gustaban siempre más jóvenes que ella. Por esta razón tenía como una persona que se encontró en la vida con una persona que reciclaba también, que no tenía un trabajo estable, que fumaba, que consumía drogas,
que era muy joven, mucho más joven que ella, pónganle que unos 14 años más joven que ella o más, pero que venía con una vida pues un poco desordenada, con un físico muy descuidado también. Y empezamos nosotras como en este proceso de que yo estaba viviendo con la persona que fue mi primer amor y su mamá, que me acogieron además de una manera increíble y me hicieron parte de su familia. Y yo viendo pues de entrada también la realidad de mi mamá y teniendo como conflictos con ella, un poco por eso, como que teníamos ciertas discusiones, yo no estaba de acuerdo con esta relación y trato como de entender a mi mamá, trato como de creerle las cosas que me dice, que además ella también se las creía, que es que él viene de una familia que lo maltrataba, es que pobrecito, es que tal cosa, pero yo sentía que mi mamá trabajaba más que él, o sea, que la persona con la que convivía. Sentía que era como un vividor. Y la verdad es que mi mamá plata, obviamente, y ustedes que han escuchado esto, pues no tenía, todo lo contrario. Vivía del diario, se tenía que rebuscar las cosas. Y es así como paralelo al hecho de que yo estaba pues viviendo con la mamá de mi primer amor. Mi mamá estaba viviendo su vida en pareja, con una pareja pues que obviamente le hacía más mal que bien. Obviamente por esta razón y pues por la situación económica de mi mamá y todo lo demás, pues la mamá de mi primer amor no estaba de acuerdo como con el hecho de que yo quisiera ayudarle a mi mamá. De hecho no le gustaba mucho cuando me hacía visitas, sentía que no era una persona que se preocupara como por mí, sino que estaba más como viviendo su momento. Oigan, cosa que yo no juzgo y que después se darán cuenta que todo tiene un trasfondo, que no hay por qué juzgar. Bueno, y yo, la verdad es que a mi mamá, por alguna razón, desde muy niña la empecé a comprender su vida también porque no ignoraba la historia que ella había pasado de niña, aunque me diera rabia o enojo o sintiera a veces como impotencia por no poderle hacer ver las cosas como yo las veía y sacarla un poco como de su círculo y que viera un poco más allá, también en medio de esto la comprendía y como que no la juzgaba y como que antes me daba era eso, impotencia. Pues imagínense que yo empiezo entonces a estudiar, empiezo a hacer cuentas, a vender estos pasteles que me enseñaba la mamá de mi primera amor en el colegio y me doy cuenta que perfectamente puedo pagar una habitación en una casa, pues como de familia donde rentaban habitaciones y esto es lo que hago, o sea, como que me aventuro con toda, sin pensarlo, a vivir esta experiencia. Yo para ese entonces también estaba como con el tema de la religión, obviamente cuando uno ya ha tenido como conocimientos desde niña de Dios, desde diferentes puntos de vista, pues estoy como en este vacío de acabo de perder mi primer amor y lo primero que hago es como buscar a qué aferrarme y pues obviamente Dios estaba por ahí en mi lista de como ese amigo que, oiga, me va a ayudar a salir de acá, de esta situación como que apremiante, pero que a la vez, o sea, no sé por qué atravesaba como esas rupturas, pero a la vez era muy realista, o sea, no era como que yo me hundiera en un pozo y no quisiera ir a trabajar ni nada, no, es como si mi vida ha sido como si por un lado fuera lo que es el amor y todo lo que esto conlleva y el fracaso en el amor o el triunfo en el amor, y por el otro, mi visión de mundo, el enfoque que le quiero dar a mi vida, el querer capacitarme, el querer estudiar. Es como si una cosa nunca, nunca afectara a la otra. No sé, es como si fueran por dos vías totalmente diferentes donde no se cruzan. Y eso lo he descubierto pues a raíz de empezar a grabar estos episodios, porque sí me parece muy curioso que a veces uno hablando con personas se da cuenta que en situaciones muy apremiantes, como que dicen, oiga, le perdí el sentido a la vida, no quería estudiar, no quería hacer esto, pero a mí el amor nunca me ha causado este dilema de más adelante en mi vida sí que paso por una situación así, pero lejos de tener que ver con el amor. Era más como con encontrarle en sí el sentido a la vida, pero desde la relación mía con el mundo en general. Pero como les digo, esto es algo que más adelante pues les contaré porque todavía no ha llegado a esa parte acá. El hecho es que yo estoy pasando por esta tusa, pero no tiene nada que ver con el hecho de querer salir adelante, no me afecta en ese aspecto. Como que por el contrario, sigo más enfocada que nunca, pensando pues en quiero cambiar mi vida, quiero estudiar, quiero capacitarme y quiero especialmente trabajar. En ese punto yo dije, necesito trabajar, necesito generar un ingreso, necesito ver por mí y si puedo, necesito ayudarle a mi mamá y sacarla como de esta vida que tiene. Era como uno de mis propósitos más grandes en ese momento también.
Entonces, volviendo pues a que consigo una habitación, pues me voy a vivir a esta habitación y empiezo a ir a una iglesia que se llama, no voy a decir nombres más bien, empiezo a ir a una iglesia cristiana en donde daban profecías, no sé qué, pero yo empiezo a cuestionarme también esto, o sea, me empiezo a cuestionar el hecho de que den profecías, lo que me dicen ahí. Obviamente al principio pues yo estoy aferrada a Dios, empiezo a ir, a congregarme, a tratar como de seguir lo que allí, digamos, predican dentro de lo posible, porque yo siempre he sido como que me cuestiono cosas, hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no. Y al principio, pues hasta con la profecía estaba de acuerdo. Y ahí yo coincido con la cuñada de mi hermano Andrés. Y bueno, un día me dice, yo le empiezo a comentar como, oye, quiero trabajar. Doña Ua, ¿se acuerdan de Valdina? Bueno, Doña Ua también se congrega o se congregaba en esta religión para esa época. Y también le comento como, oiga, si sabe algo de trabajo, por favor, dígame porque quiero trabajar. Y un día, ya habiendo sembrado como estas dos semillas de quiero trabajar en estas dos personas y entre muchas otras a las que les había comentado, porque en realidad pues ese había sido como el objetivo de entrar a estudiar de noche, si no, no lo hubiera hecho porque yo no quería validar, pero dije, oiga, ya que necesito trabajar, entonces toca validar porque no hay de otra. Pero yo, acuérdense que cuando estaba en el internado y Sor Noemi me había propuesto validar, yo había dicho que no. Yo quería era estudiar normal. Bueno, no sé si lo había mencionado acá, pero en los episodios anteriores, pero si no, Sor Noemi me lo propuso antes de proponerme irme al internado de Cali. En fin, en todo caso, la cuñada de mi hermano un día me dice, Carol, hagamos ayuno con la intención de que te salga trabajo, a ver qué pasa. Y sí, señores, que hicimos un ayuno de mañanas, empezamos a leer la Biblia, no sé qué, a pedirle a Dios que me saliera trabajo. Y muy casualmente, o como respuesta de Dios, como lo quieran ver, Doña Ua me llama ese mismo día en la tarde y me dice, Carol, hablé con una persona de un almacén, la dueña de un almacén en donde yo surto, porque además Doña Ua, aparte de tener tienda, también vendía mercancía, o sea, vendía ropa, cositas para bebé. Entonces me dice, hablé con esta persona y en este momento, eso fue para una temporada de madres, o sea, que eso fue para mayo, para cuando yo ya iba a cumplir 19 años. Me dice, y en este momento, como se viene la temporada del Día de la Madre y luego la del Día del Padre, ella está buscando una persona para trabajar en esta temporada. Eso sí, es solo por temporada y pues yo ya cumplí, te tocas a ti llevar la hoja de vida, hablar con ella y mirar a ver. Pues sí, señores, que me he ido para donde ella. Le comento pues que estoy validando 10 y 11 porque en un almacén los horarios son muy extensos. Y yo entraba a estudiar a las 7 de la noche ahí en Pablo VI y mi jornada laboral era como de 9 de la mañana a 8 de la noche. Mientras uno cerraba y todo lo demás, pues daban como las 8:30, o sea que tipo saliendo de ahí, que era el centro en Pereira. Digamos, yo vivía en Dos Quebradas, el almacén era en Pereira, que estamos como a 20 minutos, media hora más o menos, pero en transporte público pues me tardaba eso, 38 minutos más o menos, o 30 cuando no había trancones y eso. O sea que para yo ir a estudiar, lo que me iba a tocar hacer era llegar casi a la última hora y perderme 2 horas de clase. Por esta razón yo hablo con ella, le explico mi situación, le comento que quiero el trabajo, que lo necesito, pero que también necesito llegar a clases. Y llegamos a un acuerdo, ella muy amablemente y haciendo una excepción que no tenía con nadie allá, me dice, listo, entonces sales de trabajar a las 7, no te puedo dejar salir a las 6 o 6:30 porque pues imagínate, no hago eso con nadie acá, pero por lo menos para que puedas trabajar esta temporada porque lo necesitas y yo también necesito a alguien que me ayude y como para darte la oportunidad, sal a las 7 y llegas entonces a las 8 a tus clases y así solo pierdes una hora. Pues sí, señores, que empiezo así, yo pierdo una hora de clase cada día y casualmente las clases de inglés siempre era también a la primera hora. Razón por la cual yo me gradúo con inglés perdido, porque yo me gradué perdiendo inglés. Uno podía perder como una o dos materias, no me acuerdo, y aún así graduarse. Y yo perdí inglés. Y además no era tan buena. Y en las otras materias, pues igual yo trataba de ponerme al día, no sé qué, pero con inglés me costaba un montón. Aquí empieza otra etapa de mi vida que es el almacén, que ahí obviamente también empiezo a vivir varias cosas porque además duró como 3 años allí.
Y bueno, es así como empiezo a trabajar y estudiar. Les cuento que este trabajo me costó un montón. Los primeros días yo me acuerdo que llegaba con mis pies súper hinchados. Además era un corre-corre también porque era salir de trabajar, ir al colegio, del colegio salía a las 10 de la noche, caminaba hasta mi casa. No era tan lejos, tampoco era tan cerca y además tampoco tenía pues como gastar mucho dinero. Entonces, listo, caminar, caminar, ni modo. Y llegaba a mi casa tipo faltando un cuarto para las 11. Luego, pues, a dormir, al otro día a hacer trabajos. Muchas veces me tocaba trasnocharme haciendo trabajos, ir a trabajar y empiezo en esta rutina. Para los que han trabajado en un almacén, saben de antemano que es de domingo a domingo, que es un trabajo que es demasiado demandante. Y yo no sé en otros almacenes, pero en este en particular, mi jefe, que además quiero un montón, que todavía tenemos relación y que también tuvimos muchos encontrones y ya se darán cuenta a lo largo de este episodio, bueno, de estos episodios, porque duré un tiempo largo ahí, es muy exigente, pero es muy exigente con ella misma y al ser tan exigente con ella misma, pues por ende también es exigente con uno. Y nos decía, bueno, 10 minutos de almuerzo, y no quiero ver a nadie sentado, ni charlando, ni nada. Es decir, uno todo el tiempo tenía que estar haciendo algo, doblando ropa. Era muy chistoso porque, bueno, para la época en la que yo entré, por ser temporada, pues sí había muchísimo trabajo. Pero digamos en momentos fríos, en otras temporadas, uno tenía que buscar hasta qué hacer. Entonces a veces uno sacaba cajones que ya estaban organizados para volverlos a organizar. Por lo mismo que les digo, como ella era tan así, tan productiva, pues esperaba eso de nosotros también. Por esta razón y pues por ser mi primer trabajo y todo, pues a mí me empieza a hinchar los pies un montón por estar todo el día de pie y empiezo a llegar a mi casa pues a hacerme como enjuagues con sal y agua caliente, porque además esto mi mamá es la que me dice, no, tienes que hacer esto, parar los pies, no sé qué, porque es un trabajo que le toca muy duro, porque, en fin, hay algo que tiene mi mamá y es que es como muy, no, qué pecado, como que se pasa de considerada a veces de no, es muy duro estudiar, trabajar, y ella siempre le atormentó mucho eso. Y sobre todo porque me veía los pies así y eso, y yo le decía como, no, pero no pasa nada. Era como una consideración y ha sido una consideración a lo largo de los años conmigo, que a veces yo la torno también como un poco excesiva, o sea, como, como que me lleva al punto de decirle, mami, es que yo puedo, es que esto lo puede hacer cualquiera, es que esto no me va a matar, al contrario, me hace más fuerte, algo así. Yo creo que no pasó mucho tiempo cuando me doy cuenta que en este lugar donde yo vivo hay otra habitación y yo decido coger esta otra habitación y pagarle una habitación a mi mamá también ahí. En esta habitación ella empieza a convivir con el que les digo que es su pareja en ese momento y, y yo pues en la otra que está ahí paralela a la de ella. De una u otra manera a mí esto me da algo de paz porque puedo estar como pendiente de que de pronto no vaya a ser una persona agresiva, que afortunadamente hasta donde yo supe no lo fue, pero yo siempre tenía como esa inquietud de cómo son las dinámicas entre ellos, como de cuidar a mi mamá un poco, ¿saben? También empiezo a encargarme no solo de la renta mía y la de mi mamá, sino también del mercado, o sea, como no mercado como tal, no les voy a decir que íbamos y mercábamos, eso pasó hace muy poco, sino como de comprar el diario en la tienda, de que nos abrieran una cuenta en la que mi mamá podía fiar y yo luego pagaba a final de mes o cada quincena que me pagaba. Y es así como empieza mi vida laboral y académica. Y al mismo tiempo empiezo a hacerme cargo de mi mamá. Mi hermano también iba eventualmente, algunas veces iba y se quedaba. Me acuerdo mucho que para aquella época mi hermano tuvo una crisis, no me acuerdo el por qué, y tenemos una discusión y él está tomando agua panela en una taza y lo que hace es que me tira la taza y yo me quedo muy firme mirándolo y le digo, ¿qué va a hacer? O sea, me acuerdo de este momento porque yo empecé a enfrentar a mi hermano, si no estoy mal, como a partir de los 12 años, que es cuando mi hermano Andrés se va, bueno, él se fue cuando yo tenía 11, pero yo creo que el primer confrontamiento con él lo tengo a partir de los 12 años y hasta el son de hoy ha sido así, o sea, como la persona que lo enfrenta incluso en momentos de crisis donde muchos pudiesen sentir miedo y yo lo que hago es que me vuelvo como más fuerte. No sé por qué me pasa eso, no sé si es un instinto de supervivencia o qué, pero me vuelvo como más fuerte que él y no siento miedo, aún sabiendo que es un hombre que es muy fuerte, que es muy grande y que además
puede estar pasando un episodio donde se le puede nublar la mente y me puede matar. Pero no me pregunten por qué, no siento miedo, no ha pasado que sienta miedo, sino que al contrario, me vuelvo fuerte, lo que hago es confrontarlo. Y yo siento que este es uno de los primeros confrontamientos donde de pronto él tiene una agresión hacia mí que no fue mucha porque no me tiró la taza duro, pero sí que me la tira. Y yo en vez de sentir miedo lo confronto y él lo que hace es como que se tranquiliza un poco, ¿saben? Como que reacciona, como que despierta, como que cae en cuenta de que soy su hermana y como que trata de regularse. Y en esta casa, otro suceso que pasa, así que recuerdo mucho, es que nos genera un cambio también de vida porque veníamos de vivir al lado de cocheras de marranos. Bueno, estoy hablando en cuanto a lo que ha sido mi vida, de pronto muy cerca a mi mamá, porque ustedes saben pues que viví con mi tía Francia, que viví con la mamá de mi pareja, que son contextos totalmente diferentes. Pero hablándolo así como a la vida de mi mamá, nos empieza a cambiar la vida también ahí. Recuerden que nos fuimos para una habitación en Santa Isabel, esto fue un cambio. Luego mi mamá pues vuelve a su vida de barrio un poco más popular, en condiciones, digamos, no tan humanas, aunque sin decir pues que no lo sean, pero muy precarias. Y volvemos pues como a este lugar que es un barrio también un poco mejor en comparación a los que habíamos vivido antes, a una casa que tiene una mejor estructura, que no es de esterilla, que no es al lado de una cochera de marranos. Y entonces ahí como que también las dinámicas cambian un poco. El simple hecho de yo hacerme cargo de pagar la comida y de tener cuenta en la tienda también como que nos ayuda, como a que mi mamá no sufra por el diario y a que yo también pueda comer, porque además era una ayuda muy mutua, ¿sabes? Yo trabajaba, estudiaba, entonces el simple hecho de poder llegar, que mi mamá me tuviera el agua caliente para yo meter los pies, que mi mamá me tenía la comida preparada, eso es una ayuda muy grande, sobre todo cuando uno se está independizando y quiere pues como salir adelante. Hacíamos como un equipo en ese sentido, pero teníamos y seguíamos teniendo discusiones por la pareja que tenía. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, para no hacer esto tan extenso. En el próximo episodio les seguiré contando cómo avanza esto en mi vida, qué pasa también y cómo son las dinámicas en mi trabajo. Y yo creo que va a ser un ejercicio muy importante para mí porque hay un punto en mi vida en el que no me pregunten por qué yo tengo como lapsos, como que no sé la línea del tiempo, sé lo que pasó, pero no sé en qué orden. Y esto espero que me ayude como a organizarlo un poco. Así que tendré que pensar muy bien, como antes de grabar, cómo estaba viviendo X o Y situación. Pero acá lo bueno es que grabando como que me voy guiando, me voy centrando y bueno, como que voy poniendo cada cosa en su lugar. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Quien está detrás del podcast, y por favor recuerden que el miércoles tenemos una cita con Hablando por Hablar. A ver qué tema vamos a abordar para ese momento. Un abrazo enorme, enorme. Gracias por estar aquí. Yo soy Carol Puentes y este episodio es ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico.